Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque el pecado deformó la naturaleza todavía puede ser una fuente de salud y de bienestar. El vivir en la ciudad alejado de la naturaleza puede de alguna manera transformarse también en un hábito malo del cual necesitamos libertarnos. La Biblia declara que al salir de las manos del Creador, la tierra era buena en gran manera, perfecta. No existía una mancha de imperfección, por mínima que fuese. Todo era bueno. Ahora, en ese todo estaba incluido el ser humano. Su cuerpo era perfecto, sus ideales eran perfectos, sus emociones eran perfectas. No existía el miedo, no existía el egoísmo, la traición, mucho menos la violencia, la envidia, la mentira, en fin. Imagina un hombre y una mujer perfectos viviendo en un ambiente perfecto. Era lo que llamamos de paraíso. Pero infelizmente el pecado lo arruinó todo. El pecado siempre arruina las cosas que toca. El pecado no es solo una ofensa contra Dios, es la peor tontería que el ser humano puede hacer tratando de ser feliz. Tal vez por eso la palabra pecado en griego significa amartía, que significa errar el blanco. Quiere decir, apuntas en una dirección y disparas en otra. Intentas llegar a un lugar y acabas en otro. Piensa, por ejemplo, en Adán y Eva. Al ceder a la tentación de la serpiente, la última cosa que ellos desearon era traer desgracia al mundo. Ellos solo querían ser un poquito más felices de lo que eran. Entre comillas, solo querían ser semejantes al Creador. Pero ¿cuál fue el fin? Lo que vemos hoy. Un mundo deformado por el pecado. Un ser humano que esconde sentimientos y emociones torcidas. Otra cosa. En el cuerpo perfecto de los primeros seres humanos había sentidos, y eran sentidos perfectos. Los sentidos eran la fuente del placer, el olfato, el tacto, la audición, la visión, el paladar. Por lo tanto, el placer también era perfecto. Esa perfección también fue deformada. Y hoy el hombre y la mujer a veces viven en busca enloquecida del placer, por el placer en sí, lo que es una tragedia, y se transforma en una fuente de dolor y de sufrimiento para la raza humana. Vamos a la segunda parte de la lección. Aquí se habla de la entrada del pecado. Yo siempre digo, y todo el mundo sabe de eso, que si el capítulo 3 de Génesis no existiese, ¿cómo sería este mundo? Continuaríamos en el paraíso. Pero infelizmente este capítulo 3 narra la aparatosa caída de nuestros primeros padres. Como ya dije, ellos no quisieron hacer mal a nadie. No planearon destruir la tierra maravillosa que Dios les había confiado. Jamás quisieron traer dolor. El dolor y la miseria que trajeron al mundo fue resultado del pecado. Ellos no quisieron hacerlo. Ellos solo querían probar algo nuevo, pero infelizmente lo arruinaron todo. Y de repente en el mundo perfecto de Dios, ese mundo maravilloso que Dios les había confiado, aparecieron las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias? Adán y Eva perdieron la relación armoniosa que tenían con Dios y entre sí. Se escondieron entre los árboles del jardín, de la presencia de Dios. Ya no querían verlo. Hicieron delantales, aventales para cubrir su desnudez. La vergüenza y el miedo empezaron a ser emociones dominantes en la vida de ellos. La relación de la primera pareja pasó a ser una relación de dominio. ¿Quién manda más? ¿Quién controla al otro? Adán y Eva fueron expulsados del Edén. El ser humano perdió la relación armoniosa con la naturaleza. ¿Por qué? La tierra fue maldita por causa de la desobediencia. El ser humano pasó a tener dolor, a envejecer, a comer el pan con el sudor de su frente. Pero el resumen de todo es la muerte. El miedo que surgió en el corazón de la primera pareja después del pecado ya era una forma de muerte. La fatiga, el dolor, el cansancio que el trabajo les producía eran otra forma de muerte. La rebeldía de la propia naturaleza, los sentimientos, las emociones distorcidas,
la voracidad y el peligro que muchos animales empezaron a manifestar, todo eso era una expresión de la muerte. La muerte, mira, la muerte como consecuencia del pecado no fue instantánea, no. Adán y Eva no comieron y murieron, no. Comieron y empezaron a morir todos los días, lentamente. Eso es lo que el pecado hace en la vida hoy. Va matando poco a poco tus ideales, tus sueños, el respeto propio, tu familia, tus hijos, tu vida financiera, profesional, en fin. Hoy, querido, empezamos a morir desde el día en que nacemos. El problema es que el pecado nos separa de Dios, y al separarnos de Dios, pues nos separa de la fuente de la vida. Un mundo separado de Dios necesariamente tiene que ser un mundo en desorden. La naturaleza enloquece, aparecen los tsunamis, los terremotos, huracanes, inundaciones, en fin. Y al aumentar la tecnología, surgen también los problemas del calentamiento global y sus terribles consecuencias. Esa es la triste realidad que vivimos hoy. Pero a pesar de esa realidad, existe una realidad más concreta todavía, y es la maravillosa promesa de que Dios hará de nuevo lo que el pecado arruinó. Reconstruirá todo. El presente estado de cosas no durará para siempre. Nos estamos aproximando del fin de la historia, cuando Dios hará nuevas las cosas viejas. ¿Puedes creer en eso? La tercera parte de la lección menciona al Creador y a la creación, a la naturaleza. Mira, aunque el pecado ha destruido mucho de lo que el Creador ha hecho, aunque la naturaleza está deformada por el enemigo y muchas veces parece que está fuera de control, como cuando suceden las tragedias naturales, aún así hoy podemos beneficiarnos de las cosas que Dios creó. Por ejemplo, una serie de estudios realizados por el psicólogo Stephen Kaplan y sus colaboradores de la Universidad de Michigan en Estados Unidos demuestran por primera vez que andar por escenarios naturales tiene un profundo efecto restaurador en la capacidad de concentración. Uno de los últimos estudios publicados en 2008 en la revista Ciencia de la Psicología demuestra cómo basta un breve paseo por un ambiente natural para que la atención, la capacidad de prestar atención se fortalezca increíblemente. ¿Qué hicieron? Los expertos pidieron a 38 estudiantes voluntarios que realizaran tareas que requerían un alto nivel de concentración. Pero antes dividieron al grupo en dos. Le pidieron a un grupo que se diera un paseo por la ciudad y al otro grupo un paseo en la naturaleza. Resultado, el segundo grupo que paseó en la naturaleza logró mejores resultados en las pruebas realizadas. Pero no solo eso, sino que los investigadores William Sullivan y Francis Koo de la Universidad de Illinois en Estados Unidos analizaron la relación entre la ausencia de un ambiente natural, la falta de un ambiente natural y la irritabilidad y la agresividad. Para esto ellos estudiaron a 145 mujeres que vivían en edificios con vista a campos verdes, mientras que las otras habitaban en lugares de donde solo se veía hormigón y cemento. Los resultados demostraron niveles significativamente más bajos de agresividad y de violencia entre las residentes de los departamentos cercanos a la naturaleza. El resultado se repitió en otra investigación, pero con 169 niñas que vivían en un mismo barrio. Solo algunas de ellas podían ver la plaza llena de árboles y flores desde las ventanas de sus casas. Las que tenían estas vistas bonitas, naturales, no solo tenían un mayor rendimiento en tareas relacionadas con la disciplina, sino también mejores pruebas de concentración. Otro estudio de Roger Ulrich, publicado en la revista Ciencia, demostró cómo la ubicación de un hospital de Oregon en Estados Unidos en un ambiente de naturaleza redujo el tiempo de recuperación de los enfermos de 5 para 2 días y ayudó a que los pacientes necesitasen menos medicamentos para el dolor. Quiere decir, mirando la naturaleza, se calmaba de alguna manera el dolor. Finalmente, querido, está probado que pasar media hora en medio de la naturaleza o en un
shopping center o en un mall no es lo mismo para la salud. Investigadores de la Universidad de ESSEC compararon el efecto de una caminata en ambos escenarios y descubrieron que 71% de las personas que pasearon por la naturaleza reportaron menores niveles de depresión y ansiedad después de su caminata entre los árboles. Ahora, entre quienes caminaron por el mall o el shopping, un 45% sintió menos deprimido, pero un 22% dijo sentirse más triste y un 50% reportó estar más tenso. Ya en otro trabajo, los mismos autores preguntaron a 108 personas con variados problemas de salud mental sobre su sensación después de haber estado en ambientes de naturaleza. El 94% dijo que las actividades en contacto con la naturaleza habían beneficiado su salud mental y emocional, habían reducido la depresión, mientras que el 90% dijo que lograron el mayor efecto combinando ejercicios con paseos campestres o salidas a los parques naturales. Quiere decir, querido, aun cuando la naturaleza hoy día está deformada por el pecado, todavía tiene enormes beneficios para la salud. La cuarta parte de la lección habla de los beneficios de observar y estudiar la naturaleza. Jesús mismo lo dijo, mira, en Mateo capítulo 6, versículos 26 al 29, observa lo que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Hay dos verbos: mirad, observad. ¿Qué? Los pajaritos, los lirios del campo. En otras palabras, mirad la naturaleza. Mira, aprende, saca lecciones de las cosas que Dios creó. Ahora entiendo por qué Dios dice que la naturaleza también es su revelación. El problema con nosotros es que vivimos corriendo. No tenemos tiempo para nada. Somos esclavos de la ciudad o entonces esclavos del trabajo, esclavos de las presiones de la vida, y no salimos de esta rutina para ver las maravillas de la creación. Si lo hiciésemos, si tuviésemos unos minutos diarios contemplando la naturaleza, querido, encontraríamos ahí, observando esas cosas, respuesta para muchas de las inquietudes que están en nuestra vida, masacrándonos todos los días. El problema es que esos detalles simples de la naturaleza pasan desapercibidos a los ojos de los viciados en la ciudad y en el trabajo. Voy a mencionar solo dos cosas que se pueden aprender de la naturaleza. Observemos el tránsito ordenado de las hormigas. ¿Cómo encuentran las hormigas el camino de regreso al nido cuando salen a buscar comida? Un grupo de investigadores británicos descubrió que algunas especies, además de dejar un rastro oloroso para poder volver, se valen de principios geométricos para trazar senderos que las ayuden a volver a casa. Por ejemplo, en el caso de las hormigas faraón, una especie de hormigas, las rutas que parten de la colonia se bifurcan en un ángulo entre 50 y 60 grados. Esto señala un artículo de la revista Nuevo Científico. ¿Qué tiene esto de particular? Cuando la hormiga que regresa al nido llega a una bifurcación, toma por instinto el camino que la obliga a desviarse menos, lo cual inevitablemente la va a conducir al hormiguero. Ese mismo artículo dice que el ángulo en que se bifurcan los senderos les facilita a las hormigas el tránsito por la red de caminos y evita que desperdicien energía al equivocarse de camino. ¿No es esto maravilloso? Pero pensemos ahora en la brújula interna de las aves. Tú sabes, muchas aves migratorias llegan a su destino con una precisión impecable tras recorrer largas y largas distancias y bajo todo tipo de condiciones climáticas. Pero ¿cómo logran esto? Los científicos han descubierto que esas criaturas perciben el campo magnético de la Tierra. Pero
¿Cómo lo hacen? Bueno, la revista Ciencia dice, las líneas del campo magnético varían de un lugar a otro y no siempre señalan el verdadero norte. Entonces, ¿qué impide que las aves migratorias se desvíen de su rumbo? Al parecer ellas ajustan a diario su brújula interna de acuerdo con el punto por donde se pone el sol. Pero como dicho punto cambia según la latitud y la estación del año, los investigadores han descubierto que las aves compensan tales cambios con un reloj biológico que les indica el momento del año en que se encuentran. Ahora dime una cosa, ¿quién proporcionó a la hormiga sus conocimientos de geometría? ¿Quién dotó a las aves de una brújula interna, de un reloj biológico, así como de un cerebro capaz de interpretar los datos procedentes de tales instrumentos naturales? ¿Qué podemos aprender de estas simples cosas? Que hay un Dios de amor por detrás de la creación. Quiere decir, la doctrina maravillosa de la existencia de Dios no lo necesitamos aprender necesariamente en la Biblia, observando la naturaleza. ¿Quién puede decir que no hay un creador por detrás de todo eso? Aprender. Llegamos ahora al fin de la lección estudiando el Salmo 104. Este Salmo 104 es un salmo maravilloso que celebra la gloria del Creador y la grandeza de su creación. Es posible que Pablo estuviese pensando en el Salmo 104 cuando se dirigió a los filósofos en Atenas, pues se refiere a un Dios que se interesa en su creación. Un Dios que no abandonó a su creación como piensan los deístas. Con toda seguridad, el autor de este salmo, del Salmo 104, tenía en mente, cuando escribió este salmo, el capítulo 1 de Génesis. Aunque no haya seguido en detalle los 6 días de la creación, ni menciona la creación del hombre y la mujer, pero el salmista empieza con la luz y prosigue con la separación de las aguas y la creación del firmamento. Después menciona enseguida la creación de la vegetación, así como la aparición del sol y de la luna en el cielo, y la creación de los seres terrestres y marinos. Quiere decir, el Salmo declara que Dios es extremadamente grandioso, sabio y benigno. A pesar de vivir en un mundo que carga la maldición del pecado, la tierra sigue siendo gobernada por las leyes divinas. Pero lo que más me impresiona de todo esto es que ese creador inmensurable e infinito se preocupa por alguien tan insignificante como es el pobre pecador. Por eso, querido, cada vez que te sientas tentado a creer que no vales nada, cuando las injusticias de esta vida te atormenten, cuando nada te salga bien, cuando sientas ganas de desistir, mira la naturaleza y piensa, si hay un Dios que se preocupa por animales y vegetales, ¿por qué no se preocuparía por ti también? Piensa en eso. Y sigue luchando a pesar de las dificultades que parece que no tienen fin. No te concentres en la ciudad. Vivir solamente en la ciudad, sin mirar un poco la naturaleza, es un vicio, es un hábito malo del que necesitamos libertarnos para entender y comprender la grandeza del amor de Dios. Que Dios te bendiga.